A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Arriola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema producción de mensajes orales con intención argumentativa para el área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Antes de iniciar, recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón. El uso de gel antibacterial. Si en casa hay una persona con discapacidad, este es el momento oportuno para que se integre a este espacio educativo. Recuerda que todos podemos aprender algo nuevo el día de hoy. Muy bien, también con este tema vamos a desarrollar habilidades como destrezas de la atención, memoria, habilidad lingüística y de comunicación. ¿Tenemos todo listo? ¿Cuaderno, hojas, lápices, borrador? ¿No? Entonces ve a traerlo. Mientras tanto saludamos a nuestro compañero Pablo, quien está con la interpretación de lengua de señas. Gracias, Pablo. Estamos listos ahora. Bien, vamos a hablar sobre los mensajes orales con intención argumentativa. Antes de esto vamos a retomar un tema que vimos con anterioridad. ¿Recuerdas los tipos de textos? Así es. ¿Recuerdas cuando vimos los textos argumentativos? De ahí viene ese mensaje. Recordemos que los textos argumentativos son aquellos que utilizan argumentos para validar o negar una idea, un proyecto o bien cualquier mensaje. Estos textos tienen intenciones, que es de disuadir y por medio de un discurso. Pero el tema de hoy es cómo nosotros vamos a elaborar un texto o un mensaje argumentativo. Para eso vamos a ver aquí los elementos que necesitamos en un párrafo argumentativo. Principalmente tengo que tener una idea. La idea que voy a defender, la idea que yo quiero que todos los demás conozcan, y después de eso yo voy a tener que escoger argumentos. Por decir escoger, esto significa que voy a tener que investigar. ¿De dónde? De las opiniones de los expertos. ¿Quiénes son estos? Bueno, son aquellas personas, libros de texto o cualquier otra información que tenga relacionada a esta idea. Voy a buscar datos y definiciones. Estos van relacionados. Si busco a un experto, me va a dar una definición de esa idea. Si busco a alguien o un libro que hable sobre el tema, voy a encontrar un dato, un hecho relevante a la idea que yo tengo en mente. Seguidamente voy a buscar un ejemplo que yo misma haya entendido y que sea fácil de comprender para los demás. Y por último, pero muy importante, mis experiencias. Esto es principal, porque de todo lo que yo ya encontré por escrito, lo voy a relacionar con mi propia experiencia. Y todos somos expertos en algo que hemos vivido o que hemos compartido. Bien, cuando ya tenga todo esto en orden, voy a organizar la información. La voy a organizar poniendo argumentos primarios y argumentos secundarios. ¿Por qué razón? Bueno, si con mis primeros argumentos no convenzo a las personas y no están seguros de lo que estoy diciendo, tengo segundos argumentos donde le van a dar más validez y más soporte a esa información. Cuando ya tengo esto, sigo con el paso que es escribir y reescribir la información. ¿Por qué razón? Bueno, como estamos investigando, vamos a escribir lo que hemos investigado. Y cuando escribimos, en ocasiones cometemos errores, que es normal, pero por eso los vamos a reescribir para corregir esos errores y mejorarlos. Seguidamente está la acción de doble vía. Lo que hago primero lo voy a releer y luego lo voy a corregir.
Nuevamente lo leo a los demás y corrijo esos errores. Seguidamente vuelvo a escuchar las recomendaciones y lo vuelvo a corregir, para que al final pueda publicar mi argumento. ¿Estamos claros ahí? Excelente. Principalmente una idea principal. Luego, para poder crear argumentos necesitamos conectores. Hoy vamos a ver 5. Y estos son conectores para introducir, significa para iniciar el tema, podría ser para comenzar, en primer lugar, para empezar, a continuación, antes de nada. Estas palabras son palabras claves. Hay más, estos solo son ejemplos. También tenemos conectores para explicar. Cuando ya estamos desarrollando el tema, vamos a explicar por medio de ejemplos lo que estamos argumentando. Podemos utilizar, o sea, es decir, en otras palabras, esto es en efecto. Si queremos utilizar o indicar una causa por la cual estamos utilizando o argumentando, podemos utilizar ¿por qué? Ya que, pues, debido a, puesto que, a causa de. Esto significa que yo voy a analizar la situación y la voy a justificar. Voy a utilizar nuevamente argumentos válidos para que esto se entienda. Tenemos conectores para ejemplificar. Si bien lo dice la palabra, vamos a utilizar ejemplos. En concreto, por ejemplo, en particular, concretamente, en el caso de. Estos los hemos utilizado cada vez que nosotros estamos hablando o dando una idea. Nosotros utilizamos conectores para poder enviar ese tipo de mensaje. Y por último tenemos indicar consecuencia. Entonces, en consecuencia, por lo tanto, o por tanto, así que, de modo que, por consiguiente y por último, por lo cual. Hay muchos más conectores. El día de hoy solo vamos a ver 5. Muy bien. Entonces, ya que ya tenemos esto enlazado con lo que ya habíamos aprendido de los textos argumentativos, imaginemos ahora que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y mi idea principal, o la idea que yo quiero defender, va a ser sobre ortografía. Así es. Entonces, yo voy a buscar mis argumentos válidos que encierre esa idea. Opiniones de expertos, voy a buscar datos y definiciones, ejemplo y mis experiencias. Empecemos. Tengo aquí un pequeño párrafo sobre lo que es la ortografía. Recordemos que esa era mi idea principal y que yo voy a defender. Entonces dice, la buena ortografía. Si se dan cuenta, ya cambié el título, pero mi idea principal siempre va a ser ortografía. Quien tiene un problema de ortografía no sufre solamente ese problema. Los errores con la puntuación o las letras van asociados a una deficiente expresión sintáctica y a un vocabulario pobre. La ortografía es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. Una pequeña pausa. ¿Qué utilicé ahí? Es el mercurio que sirve para señalar la fiebre. ¿A qué se refiere eso? Estoy utilizando un ejemplo por medio de una analogía. ¿Qué es el mercurio? Regresemos y veamos que un termómetro, ¿qué tiene en la parte de adentro? ¿Se han dado cuenta que es como una bolita gris? Exactamente, ese es el mercurio. Cuando las personas lo van a utilizar, lo agitan, se lo ponen a la persona que está enferma y ese mismo sube para medir la temperatura. Entonces lo vamos a aplicar acá. ¿Qué me está diciendo que es la ortografía? Va a ser ese mercurio, esa pauta para saber qué tanta fiebre ortográfica tengo. Si está muy elevada significa que estoy malísima, pero si estoy más o menos, tengo remedio y solución. Ahora bien, este es un ejemplo, ¿sí? Estoy utilizando
conexiones que ya había buscado anteriormente, pero no estoy citando a ningún autor. Eso es más adelante. Sigamos. Las personas acostumbradas a leer buenos libros y buenos periódicos no suelen cometer faltas cuando escriben. ¿Quiénes de ustedes leen libros o periódicos? Hay que corregir eso, porque su memoria inconsciente ha ido almacenando las palabras exactas y ha deducido las relaciones gramaticales que mantienen entre sí. Cuando las necesitan para expresar una idea, brotan casi sin esfuerzo. Significa que ¿se recuerdan cuando vimos lo de la lectura? Así es. Nuestra mente va leyendo y va almacenando toda esa información. Entre más leemos, mejor vocabulario vamos a tener. Y de igual manera vamos a redactar con facilidad. En definitiva, la ortografía es sobre todo un indicio, ayuda a los demás a relacionar los vocablos con otros y también a distinguir unos conceptos de otros. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí y si se dan cuenta, en mi ejemplo tengo algunas palabras subrayadas. Esto lo vamos a asociar con los conectores. Conectores que anteriormente vimos aquí. Tenemos la letra I. Se recuerda, pero I no está entre estos conectores. ¿Y por qué lo subrayó? Bueno, lo subrayé porque se recuerdan cuando vimos las clases de oraciones. Utilizamos preposiciones. Así es. Y estas mismas unen oraciones. Y en un párrafo, y estamos uniendo, utilizamos un conector. Utilizamos también ¿por qué? Lo tenemos acá, que indica una causa. Cuando, sobre todo, en definitiva, estamos utilizando conectores que están aquí. Después, lo que está de verde lo tengo como un léxico valorativo. ¿Qué significa esto? Bueno, que entre mi investigación utilicé palabras claves que me iban a servir el grado, le iba a poner valor a esas palabras. Primero, problema, era un problema muy serio. Después, deficiente, la palabra pobre, también buenos. Entonces significa que las palabras que yo utilicé como idea para defender también tiene que ver con lo que yo estoy explicando. Elementos de cuantificación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa qué cantidad o qué valor, ¿verdad?, cuantificada yo puedo tener en un texto. En este caso solo tenemos una palabra que es casi. Y por último, mi palabra clave. ¿Se recuerdan cuál era? Muy bien, la idea que voy a defender es ortografía. Y es lo que tengo aquí subrayado con azul. Ahora bien, ya analizamos este pequeño párrafo, ya utilizamos argumentos válidos, utilizamos los conectores. Ahora, yo necesito que tú recuerdes en qué momento has utilizado argumentos para poder expresar tu opinión. Recuerda que nuestra opinión es muy importante. Todos tenemos una opinión respecto a un tema, porque cada uno lo ve de distinta perspectiva. Entonces, aquí vamos a poner este pequeño ejemplo que va a quedar como una actividad para resolver. Vas a escribir tu opinión, pero primero vas a elegir un tema. ¿Qué tema puedes elegir? Puede ser contaminación, puede ser un tema también de comunicación y lenguaje, puede ser un tema de matemáticas, o puede ser cualquier tema que esté alrededor tuyo, ¿verdad? Vamos a escribir la opinión general en 3 partes. La primera razón, con un ejemplo. ¿Por qué tú vas a opinar respecto a ese tema? ¿Qué tan importante es para ti? Veamos esto. Imaginemos que mi tema va a ser sobre las mascotas. Las mascotas. ¿Qué opinión tengo de las mascotas? Bueno, puedo formular preguntas. ¿Es bueno tener mascotas en casa? ¿Es bueno o qué tanto tiempo tengo que darles de comer a las mascotas? ¿Cuántas veces al día?
cuántas veces los tengo que bañar si es que se bañan. Entonces puedo formular preguntas y escribir estas razones. Y poner ejemplos. Si hablo de las mascotas, en mi caso yo sí tengo, y puedo decir que las mascotas alegran mi vida. Y no solo la alegran, también me entretienen y me divierten. Entonces puedo decir que es apropiado tener mascotas en casa porque nos alegran, porque tenemos a otro ser para cuidar. Esa puede ser mi opinión. Quizá alguien más dice, ay, no, tener mascotas no. Hay que estarles dando de comer, hay que estarlos bañando, hay que estar limpiando. Puede poner todos los aspectos negativos, que también es válido. Recuerda que las opiniones, aunque no sean como las nuestras, todas son válidas. Y por último, vamos a tener una conclusión sobre ese tema. ¿Qué tema? Pues tú eliges, ya sea que pongas contaminación ambiental, contaminación auditiva, contaminación visual, o puedes utilizar cualquier otro tema. Puedes continuar con esto de ortografía. ¿Qué te parece si buscas un tema de matemáticas? O bien un tema de sociales, o algo que esté a nuestro alrededor en la actualidad. Puedes tener cualquier tema, seguir los pasos, que es buscar opiniones de expertos, los datos y las definiciones, buscar ejemplos y, sobre todo, tu experiencia. ¿Qué has vivido tú respecto a ese tema? Recuerda que yo te estaba dando un ejemplo sobre las mascotas. Si para mí ha sido bonito tener mascotas, mi experiencia va a ser positiva. Pero si yo he tenido una mala experiencia, mi opinión va a ser negativa y voy a estar totalmente en contra porque es en base a mi experiencia. Después vamos a organizar esa información. Recuerda que todo es un proceso. Y todo lo que tú investigues y realices, recuerda que lo tienes que dejar archivado en tu portafolio y que una persona adulta esté recibiendo y revisando tu información para ver qué tanto has aprendido con estas clases. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial. Recuerda quedarte en casa, juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.